Hola amigos, muy buenas noches. Una vez más te saludo a Mar Luque. Bueno, este, este curso, ¿no?, de teoría económica, quiero recordarles que está siendo organizado por la Asociación Económica para la Educación en los Andes, bueno, más conocido como AEA. Y bueno, en esta oportunidad ya estamos en la segunda sesión. Vamos a hablar de macroeconomía, para lo cual tenemos realmente el beneplácito de presentar al doctor Marco Plaza. Él tiene una maestría en economía justamente por la Universidad Pontificia Católica. Además tiene un doctorado por la Universidad Federico Villarreal. Y creo que la primera clase ha estado más que buena, muy interesante realmente. Y en esta segunda clase vamos a hacer esta introducción a macroeconomía. Y bueno, no quiero hacer una presentación muy larga para ir directo al grano. Profesor Marco, muy buenas noches. Hola, Omar, ¿cómo estás? Nuevamente, después de una semana, ¿no? Tenemos la oportunidad de volver a conversar sobre temas muy interesantes y esta vez vamos a abordar eh, la macroeconomía, ¿no? Que es, digamos, una manera diferente de ver el mismo fenómeno económico, pero a nivel región, a nivel país, ¿no? Y así como hicimos en la semana pasada, voy a exponer brevemente primero, ¿no?, el índice de mi libro, ¿no? Vamos a hablar de cada tema, ¿no? Cuál, digamos, es el contenido de cada capítulo de manera muy sencilla, y después demostrar el índice, ¿no? Y ver estos temas. He cogido dos temas que yo considero que son también importantes, interesantes y de plena actualidad, ¿no? Que es la visión de la economía, ¿no? Yo explico tres visiones prácticamente. Una es la clásica, ¿no? Y otra es la austriaca y otra es la keynesiana, ¿no? Y después ya al final de esta exposición plantearía algo ya más práctico, que es la política monetaria de actualidad, ¿no?, que sigue el Banco Central de Reserva, ¿no?, a través de su meta explícita de inflación. Entonces, ahora sí quisiera, Omar, compartir. No sé si ya puedo compartir. Sí, está habilitado. Ah, ya. Entonces acá yo tengo un Word. Ahí está, ¿no? No sé si lo estás viendo, ¿no? Fundamentos de macroeconomía, ¿no? Ese es el texto. Y también quería contarles algo, una buena noticia, ¿no? Que este libro se ha agotado en el mercado y la editorial, ¿no?, de la Universidad de Lima me ha pedido que saquemos otra edición. Entonces, este libro está escrito hasta el año 19, porque fue publicado en el año 20, en plena pandemia, ¿no? Entonces, no tuvimos la oportunidad, digamos, de hacer una presentación como corresponde. Pero la idea ahora es actualizar, ¿no?, las estadísticas, incluir el periodo de la pandemia y temas de actualidad, ¿no?, hasta el año 23. ¿No? Entonces, ese sería digamos, el nuevo texto, ¿no? ¿No? Entonces, eso también quería contarles que es una muy buena noticia, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer una presentación, ¿no? Primero vamos a ver un poco el bosque, ¿no? Los temas que trata este texto, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es el concepto de la macroeconomía. ¿Por qué micro y macro? Eso conversamos la semana pasada. Esta distinción la hizo Paul Samuelson, ¿no?, un defensor acérrimo del keynesianismo, donde en una parte le explica las teorías de Alfred Marshall, ¿no?, que él la denominó microeconomía, y después, en la segunda parte de su libro, explica la teoría keynesiana, pero la teoría dura, ¿no? La inicial, ¿no? Entonces, le llamó macroeconomía, ¿no? Entonces, esa distinción creó, digamos, muchos efectos, eh, yo considero muy negativos, ¿no? Porque
pareciera mentira, ¿no? Pero hasta la década del 90, tú le preguntabas a un profesor de microeconomía y decía, no, la macroeconomía no sé nada y no sirve. Y le preguntabas a un profesor de macroeconomía y la microeconomía es muy limitada, ¿no? Entonces, al final, había una separación, ¿no? ¿No? Una barrera ahí entre los dos, pero es a partir de la década quizás el 80, 90, ¿no? Ya venían los cambios, se desarrolló mucho la teoría microeconómica, ¿no? Los conceptos de incertidumbre, ¿no? La teoría de juegos. Entonces, la macroeconomía hoy en día sigue existiendo, ¿no? Pero tiene sólidos fundamentos de la persona, de la economía personal, familiar y de microeconomía, ¿no? Entonces, se puede decir que la parte uno es ver la macroeconomía en general, pero siempre se necesita, como se dice, pues primero ver el bosque y después ver los árboles. Entonces, hoy en día ya se hace las dos cosas, ¿no? Es muy limitado solamente hablar de lo general, ¿no? Pero la gran ventaja de la macroeconomía con respecto a la microeconomía es que está muy cerca de la política económica, ¿no? Y al estar muy cerca de la política económica es un conjunto de teorías de la macroeconomía que es controversial y depende mucho de las escuelas, ¿no? Entonces vamos a encontrar economistas, macroeconomistas de la escuela keynesiana, otros son monetaristas, ¿no? Otros son, por ejemplo, de la escuela austriaca, ya está haciendo ya macroeconomía, ¿no? Ya tiene modelos macroeconómicos, ¿no? Claro, con sólidos fundamentos microeconómicos. Entonces, ya no existe esa distinción, ¿no? Tan dura, tan fuerte que tuvimos, ¿no? Hasta hace unas cuantas décadas. Después, en este capítulo, el capítulo 2, tenemos lo clásico de la economía, que son, digamos, los indicadores, ¿no? Los indicadores más resaltantes, ¿no? Y bueno, tenemos los más conocidos, ¿no? Pero aquí yo doy énfasis al valor agregado, ¿no? Que es un concepto microeconómico, ¿no? Es empresarial, pero que el Instituto Nacional de Estadística ha tomado este concepto empresarial microeconómico y lo utiliza, ¿no? Como un método para estimar el Producto Bruto Interno. Entonces, la suma de todos los valores agregados de los diferentes sectores de la economía, ¿no? Se le suman los impuestos y se obtiene el Producto Bruto Interno. Entonces, y eso es importante porque se acerca un poquito al concepto macroeconómico de la escuela austriaca, ¿no? Que vamos a ver más adelante, que le da mucha importancia a las etapas de la producción. No se concentra solamente en el Producto Bruto Interno, son los bienes finales, sino que hay antes del producto final, ¿no? Y son las diferentes etapas, ¿no? Y en cada etapa hay mercados, hay oferta, hay demanda, hay empleo, hay inversión. Entonces, cuando uno analiza la macroeconomía, no solamente debe analizar el Producto Bruto Interno, que es lo que más se usa, lo que más se hace, pero la información que tiene el Instituto Nacional de Estadística e Informática es fabulosa y a mi modo de ver no está siendo, no está siendo explotada, ¿no? Porque tiene una información, los famosos cuadros de oferta, ¿no? Y uso, ¿no? ¿No? Que tiene información por sectores y tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, tiene una matriz gigante, ¿no? De más o menos 300 tipos de bienes en la columna y, y en la fila tiene más o menos 100 actividades económicas. Y ahí se puede cruzar información, ¿no? Y se obtiene bastantes datos relevantes de las etapas de la producción. Entonces, yo considero que con el tiempo, el análisis macroeconómico, me refiero al estadístico, va a tener que trabajar más con esa información que tiene el INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística. Bueno, tenemos la inflación, que es un tema también apasionante, ¿no?
y sobre todo tiene dos componentes, ¿no? La parte técnica, cómo se mide, pero también tiene la parte política, porque el Banco Central, por ejemplo, decide que la inflación debe ser 2%, pero en adición plantea un rango meta entre 1 y 3. Entonces, al final nos preguntamos cuál es la meta, ¿es 2%, es 3%? ¿No? ¿Y por qué 2? ¿Por qué 3? Entonces, eh, ese es un tema de investigación. Y el otro tema que ya también lo he leído en varios artículos es eh, la inflación, medir la inflación es un espejismo. ¿Por qué? Porque lo que se está analizando es la variación de las tasas. Entonces, por decir, la inflación puede subir a 7, 8% y después baja a 2. Entonces se puede decir, ya se controló la inflación. Claro, inflación, pero los precios subieron. Difícil que baje, ¿no? Entonces, lo que se debe medir más realmente son los precios. Hacer el seguimiento de los precios, no tanto fijarnos en un indicador que mide de una canasta, ¿no? Enorme de bienes y servicios, sino ser un poco más específico, ¿no? Entonces, ese también es un tema que da para investigar en el futuro. Después hablamos del mercado de trabajo, le damos un enfoque según la economía clásica, y también conversamos sobre la metodología que tiene el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? ¿No? Que hace una división muy interesante, ¿no? Divide, por ejemplo, la población en edad de trabajar, viene los activos, los inactivos, viene la población económicamente activa, ¿no? Los empleados, los desempleados, ¿no? Y una categoría muy importante en el Perú que es el empleo inadecuado, que se le llama de informalidad laboral. Entonces, el INEI tiene muy buenos informes, tiene un informe trimestral de todo el país, de trabajo, y tiene uno mensual, pero que toma los últimos 3 meses, ¿no? Promedio móviles, y sale una estadística fabulosa. Por ejemplo, sale que de 10 peruanos, 7 son informales, ¿no? Laboralmente. Entonces, y podemos hacer, digamos, las comparaciones por departamentos, por norte, centro, sur, ¿no? Rural, urbano, ¿no? Entonces, hay información ahí muchísima, ¿no? Que se puede explotar, ¿no? Y también hay por hombres, mujeres, ¿no? Y por edades, salen, por ejemplo, los salarios, ¿no? De aquellos que han hecho la universidad, aquellos que tienen estudios técnicos, aquellos que acabaron secundaria, aquellos que no acabaron secundaria, ¿no? Y hay una diferencia muy notoria entre aquellos que acabaron la universidad y aquellos que no acabaron la universidad. Los que no acabaron la universidad, ¿no? Eh, tienen sueldos muy por debajo, digamos, de lo que sí acabaron la universidad. Entonces, y así se puede hacer un análisis muy interesante. Después hablamos del tipo de cambio, ¿no? La importancia que tiene el tipo de cambio, en la economía peruana, porque la economía peruana está dolarizada, ¿no? Entonces, variaciones del tipo de cambio pueden ocasionar que las deudas en dólares entren en una crisis, ¿no? Entonces, aquí en este capítulo hablamos de eso bastante. Después tenemos las ideas macroeconómicas que te permiten entender la importancia que tiene las cuentas externas, llámese balanza comercial, balanza de servicios, ¿no? Equilibradas, y cómo se relaciona eso con el ahorro nacional y la inversión, y cómo un país que tiene un déficit comercial muy fuerte significa que la inversión no tiene como fuente el ahorro nacional y que por lo tanto tiene que ser financiado del extranjero, con el ahorro externo, y eso crea deuda, ¿no? Y después vemos la balanza de pagos.
Después vemos el dinero, que también es fascinante, ¿no? Explicamos el sistema de reserva fraccionaria, ¿no? Que es un debate tremendo entre escuelas. La escuela austríaca, inclusive, dentro de la escuela austríaca hay debate, ¿no? Si debe existir el sistema de reserva fraccionaria, que no es nada más que cuando los bancos reciben los depósitos de sus clientes, los bancos están autorizados a tomar esos depósitos, ¿no? Deja una proporción como reserva y el resto lo prestan. Entonces, los bancos comerciales ya no crean dinero, pero crean cuasi dinero. Los bancos comerciales lo que están creando son medios de pago, con solamente apretar un botón, ¿no? La computadora, inflan, inflan la liquidez, inflan los medios de pago, ¿no? Entonces, ese es un tema de debate, ¿no? No tenemos la verdad de saber si ese sistema es el mejor o no, es el correcto, ¿no? Sino simplemente hay que conocerlo. Y descansa sobre una plataforma de confianza, ¿no? Porque este sistema consiste en que si la gente va al banco, todos van al banco a retirar su dinero, no lo van a encontrar. Pero eso no va a suceder, a menos que haya una crisis muy fuerte financiera, ¿no? Entonces, mientras la economía está estable, ya los banqueros conocen muy bien la demanda de dinero y ellos saben, digamos, el movimiento que hay diario en sus agencias. Eso lo vemos en este capítulo, ¿no? Y así tenemos una serie de capítulos, ¿no? Aquí analizamos cómo se forma la tasa de interés desde diferentes perspectivas, ¿no? De la escuela keynesiana, del monetarismo, ¿no? Y después aquí, en este capítulo, hablamos de los fundamentos de la política económica desde una perspectiva liberal, de una perspectiva intervencionista, ¿no? Desde una perspectiva, digamos, mixta, ¿no? Liberal por un lado, intervencionista por otro, el concepto de lo que debe conocer la autoridad, ¿no? De economía para poder plantear políticas, ¿no? Adecuadas y explicamos que la política económica es un arte, ¿no? Es una habilidad que tiene el gobernante, ¿no? El gestor ejecutivo, ¿no? Para usar los recursos de la mejor manera sin afectar a la población, ¿no? Entonces de ahí viene el concepto de por qué el IGB es tan alto, ¿no? Y por qué los impuestos son tan altos, tan fuertes, ¿no? Si el gobierno está gastando bien dinero, ¿no? Entonces hay todo un concepto filosófico, quizás, ¿no? Con respecto a la política. Y después hablamos de la política monetaria, que es lo que vamos a ver al final de la exposición. Hablamos de los ingresos y los gastos del gobierno, ¿no? Los tipos de impuestos. Hablamos de la política fiscal con un poquito más de detalle. Vemos lo que es el resultado económico, el resultado económico estructural, ¿no? Son conceptos que son muy importantes hoy en día, el estructural sobre todo, ¿no? Que permite saber si las finanzas públicas son sostenibles en el tiempo, ¿no? O sea, no solamente ven el ingreso y el gasto corriente del periodo, sino el Ministerio de Economía y Finanzas proyecta, ¿no? Estos resultados económicos y puede visualizar si las finanzas públicas van a ser sostenibles o no, porque puede haber mucho déficit fiscal, crece mucho la deuda y después no se puede pagar la deuda, ¿no? Eso lo puede ser. Muy bien, entonces, con esto ya acabo la introducción. Y acá tenemos una figura, ¿no? Que, bueno, esta es mi creación, esta figura, ¿no? Donde explico en un inicio, la parte de arriba, el enfoque de la economía clásica, ¿no? Vamos a empezar primero con la figura de arriba. Entonces, aquí vemos la visión. ¿Qué significa la visión? La visión de una teoría económica consiste en el punto con el que parte. Es importante, ¿no? ¿De dónde parte? Entonces, acá nos encontramos con el dilema del huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué cosa es primero, no?
Entonces podemos entrar en crisis y al final nunca vamos a poder explicar nada. Entonces no existiría la ciencia biológica si todavía estarían pensando que primero el huevo o la gallina. Entonces, ya es un dilema, ya está aquí. Pero tenemos que partir de un punto y de ahí desarrollar un concepto teórico. Entonces, la economía clásica empezó de los factores productivos, de los bienes de capital y de la mano de obra. Entonces, usar los factores productivos para satisfacer necesidades de la población, ¿no? Trajo como consecuencia una gran producción de bienes y servicios. Esa producción generó rentas en las familias y en las empresas. Y esas rentas, una parte se consume, ¿no? Las familias de estas empresas, y de ahí salen ingresos del gobierno por medio de la tributación. Por otro lado, de esas rentas hay un ahorro de las familias y de las empresas, y ese ahorro se convierte en inversión, y esa inversión se convierte en bienes de capital. Entonces, así gira la rueda de la perspectiva clásica, ¿no? Que se puede considerar que es de largo plazo, no es de corto plazo. Y la macroeconomía actual, la teoría de crecimiento económica, tiene esta visión de lo clásico, porque le da mucha importancia al ahorro. Por ejemplo, aquí estamos observando que la fuente de los bienes de capital y de inversión es el ahorro de las familias, y ese ahorro viene de la renta que es consecuencia de la producción. Producción es consecuencia del uso de los recursos productivos. Entonces, el empresario usa recursos, produce, genera rentas, y esas rentas son las que van a ir a las familias, al gobierno como impuestos y al ahorro para que otra vez dé la vuelta a la inversión. Y aquí yo le agregué el enfoque austriaco, ¿no? Considera, el enfoque austriaco considera la economía vertical, profundidad. Se mucho en las etapas de la producción, y esto viene del libro de Hayek, su libro Precios y Producción, ¿no? Y hoy en día es conocido como el triángulo hayekiano. No hay nada más que ver la economía en diferentes etapas. Tenemos, por ejemplo, la primera etapa son los recursos, ¿no? La segunda etapa es la producción, la tercera etapa es la distribución, y la última etapa es el consumo. Entonces los bienes comienzan a seguir una serie de procesos que al final llegan al consumo. Y acá tenemos dos flechas que te explican, por un lado, el flujo de dinero que va de derecha a izquierda, porque el consumidor paga el bien final, y la empresa que vende el bien final le paga al que le vende los insumos, y así el dinero fluye de derecha a izquierda. O también tenemos la demanda de bienes, el consumidor demanda el bien final, la tienda demanda los insumos, y la fábrica, ¿no? Demanda los insumos también, y así va retrocediendo, hasta llegar al recurso originario, ¿no? Entonces, y por el otro lado, tenemos el enfoque de los clásicos, ¿no? Que la materia, los bienes, ¿no? La causalidad, ¿no? De la economía es de izquierda a derecha, en el sentido de que los recursos se producen, se convierten en bien, ese bien es distribuido y al final llega a las tiendas del consumidor. Entonces, la materia, los bienes, fluyen de izquierda a derecha. Tenemos el flujo de bienes, y por otro lado, de derecha a izquierda, tenemos la demanda de bienes. Entonces, tenemos un equilibrio, pero no un equilibrio marshalliano, ¿no? Donde está la oferta y la demanda de una sola etapa, sino acá tenemos un equilibrio de las diferentes etapas. Entonces, ese es, digamos, el aporte. Ahora, este concepto es desde antes, obviamente, que los austriacos. Si leemos el famoso capítulo de los mercados de Jean-Baptiste Say, que para mí él pone un pie en los clásicos y un pie en los austriacos, ¿no? Yo lo leo bastante, me encanta ese autor. Para mí él se adelantó como 200 años al marketing, porque uno de sus párrafos dice bien claro, ¿no? El productor está buscando satisfacer necesidades. Y el productor lo que hace es, a la gente le dice, oye, yo puedo satisfacer necesidades con estos productos. Entonces, el enfoque clásico calza perfecto, porque el productor se produce y lanza al mercado. Pero también tiene que saber qué necesita. Satisfacer las necesidades, lanza ese producto, y cuando lanza el producto, aparece la demanda del producto. Si el producto no existe, entonces no hay demanda. Supongamos que todos los celulares desaparecen. Ya no hay demanda de celulares. ¿Y por qué hay demanda de celulares?
hubieron varios genios que inventaron el aparato, hubieron otros genios que lo comercializaron, entonces apareció el aparatito y ahora demandamos celulares. Pero antes de esa demanda tuvo que haber alguien que produzca el celular, ¿no? Lo pruebe y lo lance al mercado, bajo riesgo que no le salgan bien las cosas, y bajo riesgo que haya competencia, y eso es lo que estamos viendo hoy día. Tenemos celulares para todos los bolsillos, tenemos paquetes de internet para todos los bolsillos, es una maravilla, ¿no? Y acá tenemos el enfoque keynesiano, ¿no? Que es diametralmente opuesto. La visión del keynesianismo, ¿de dónde parte? ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es la piedra filosofal? El gasto. Entonces la economía empieza con el gasto. Gasto en bienes de capital, en inversión, gasto del gobierno y gasto del consumo. Y ese gasto se junta, él lo junta y lo llama la demanda agregada, claro, le llama la demanda efectiva. Y esa demanda agregada, ese gran gasto, es el que define la producción. Y con la producción ya se repite lo de la escuela clásica, ¿no? Se generan las rentas, se pagan impuestos y el ahorro se convierte en inversión. Entonces, pero el punto de partida del keynesianismo es el gasto. Por eso es que el keynesianismo, el original, vamos a llamarlo así, fue relegado al corto plazo, ¿no? Inclusive hay un economista de la Universidad de Chicago muy famoso, Lucas, premio Nobel, ¿no? Dijo, en la trinchera todos somos keynesianos. ¿Qué significa eso? Que si viene una pandemia, la hemos vivido, y la gente se muere, entonces, caray, ahí sí, el gobierno tiene que actuar, pues, ¿no? Y se van las vidas, y eso es un gasto. Entonces, ahí sí, en la trinchera todos somos keynesianos. Y Hayek también dijo que la teoría general de Keynes se equivocó en el nombre. No es una teoría general, sino es una teoría de la recesión. Entonces, ese es un tema muy, muy bonito. Muy bien, y ya para ir acabando la exposición, acá tenemos un dibujo que el Banco Central siempre lo pone en la primera página de su reporte de inflación, donde está todo el esquema, ¿no? Está el esquema de su estrategia monetaria, ¿no? ¿Cuál es la estrategia monetaria, no? Se llama la meta explícita de inflación. ¿Por qué explícita? Porque lo dice. La inflación debe ser 2%. En otros países, como Estados Unidos, es meta inflación, pero no dice cuánto es inflación. Entonces, aquí la estrategia monetaria, ¿en qué consiste? Consiste en que el Banco Central define cuánto debe ser la inflación. Por ejemplo, pongamos que la inflación debe ser 2%. Entonces, para que sea 2%, tiene que haber una liquidez en la economía y una tasa de interés interbancaria. Entonces, la liquidez y la tasa interbancaria son dos monedas, no, perdón, son las dos caras de la misma moneda. Entonces, cuando el Banco Central define la tasa de interés, quiere decir que tiene que haber una cantidad de liquidez en la economía. Entonces, van juntos. Pero la estrategia monetaria del Banco Central y la que usa la mayoría de países es dar a conocer la tasa de interés interbancaria. Y de tal manera que esa tasa no debe tener variaciones. ¿Por qué? Porque del 2001 hacia atrás, la estrategia del Banco Central era tipo Friedman, que el Banco Central emitía dinero de manera constante, como una especie de camión, tren de sierra, ¿no? Que va a una velocidad constante, lento pero constante. Y la tasa interbancaria era libre, ¿no? Y esta estrategia es contraria, porque lo que debe ser plano es la tasa interbancaria. Pero para que esté plano, el Banco Central tiene que actuar en el sistema bancario, en el mercado de reservas. Y debe haber una liquidez determinada para que esta tasa no cambie. Ese es su trabajo. Entonces, si tú ves las estadísticas, la tasa interbancaria es plana. Y solamente la mueven cuando no se cumple la meta de inflación. O actualmente, en términos prácticos, trabajan en base a un rango de un interés. Pero están siempre más pegados al 3 que al 1, ¿no? Entonces, el objetivo del Banco Central es que la inflación sea menor que 3. Ha subido la tasa hasta 7%. Ahora la está bajando. Según entendidos en el tema,
según economistas que han opinado, y yo también opino parecido, pareciera ser que el Banco Central se demoró mucho en subir la tasa y la inflación se le disparó. No debió dejar de ir así. 7 promedio, porque alimentos. Entonces, la mejor manera de poder conocer la inflación es cuando ustedes compran. Van al mercado y con cuánto dinero gastan para la semana. Antes gastaban 100, ahora gastan 200, algo así. Entonces, ahí se dan cuenta de lo importante que es la inflación. La inflación es algo ya moral, porque afecta al ánimo de la gente, que gana igual y cada vez compra menos. Entonces, ese es un trabajo muy serio. Yo tengo mis objeciones personales, no contra. Me parece que la meta es muy alta, 2, porque si tú estás en 2, te vas a hacer 3. La meta debe ser 1, quizás menos, para que máximo sea 1.5. ¿No? Así debe ser. Me parece que 2. Ahora, Colombia tiene la meta 3. Chile tiene la meta 3. Entonces, si están 3, el rango es entre 2 y 4. Entonces yo le digo a mis alumnos, oye, si la inflación es 3-4%, ¿en cuánto cae la capacidad excesiva en 20 años? Hace una regla, una formulita matemática financiera y te sale. O sea, en una cantidad de años, si la inflación es 3-4, en un periodo de 20 años, tu capacidad excesiva baja casi a la mitad. Entonces, no hay que pensar en la gente, ¿no? La inflación tiene que ser, si es posible, 0 o 1, porque eso afecta al bienestar a futuro, no solamente en la actual. Muy bien, entonces aquí, ¿no? Para no entallarme mucho, este es el corazón de la estrategia monetaria que te dice que si el PBI es mayor que su nivel potencial, que su nivel natural, entonces hay inflación. Entonces, aquí estamos hablando de un principio muy conocido en la macroeconomía, que es la famosa curva de Phillips, ¿no? Y es un tema más técnico, ¿no? Muy bien. Perdón. Y después tenemos otro tema acá. La tasa de interés, ¿no? influye en la actividad económica. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que acá hay un principio keynesiano, ¿no? Principio de la demanda efectiva, ¿no? Del keynesianismo, ¿no? De Keynes, correcto. Entonces ya tenemos ahí dos conceptos importantes. La tasa de interés influye en la actividad económica, principio de la demanda efectiva. ¿No? Muy bien. O sea, el gobierno puede manipular la actividad económica. Después tenemos el principio de que el Banco Central puede definir la tasa de interés. Este es otro principio, ¿no? El principio de la preferencia por el circular. Entonces, el keynesianismo tiene todo un concepto de cómo se forma la tasa de interés, muy diferente a la de la escuela austriaca. Eso, por ejemplo, lo explica muy bien un autor llamado Rothbard, uno de mis favoritos. Explica brillantemente cómo la tasa de interés se forma de otra manera, inspirado en los clásicos. El keynesianismo es el que plantea que la tasa de interés la forman los mercados financieros. Y la escuela austriaca dice, no, la tasa de interés es una tasa de rentabilidad de los interesistas. Pero hay otras tasas en el mercado, de todos los sectores económicos. Y los bancos tienen su tasa, pero el keynesianismo considera que la tasa de interés solamente es la de los mercados financieros. Y aquí tenemos otro principio también muy importante, que es las expectativas. Entonces acá tenemos una mezcla de las famosas expectativas, ¿no? Expectativas adaptativas de Friedman, y también tenemos expectativas racionales de Lucas. Entonces, fíjense aquí, acá fíjense algo muy interesante, ¿no? Las expectativas van a depender de la política. Entonces, dependiendo de la política, ¿no? Dependiendo de la política, ¿no? Se forman expectativas. Quiere decir que todos estamos atentos.
Si el Banco Central comienza a emitir más dinero, entonces se crea la expectativa de inflación. Y por otro lado, la inflación efectiva también influye en la expectativa. Entonces, cuando la inflación efectiva influye en las expectativas, acá estamos hablando de las expectativas adaptativas. El ser humano se adapta a lo que pasa. Por ejemplo, tú te levantas con la inflación 2%. Muy bien. Al día siguiente te levantas con 2%. Lees el periódico, oye, la inflación es de 3. Ah, ya, entonces ahora espero 3. Te acuestas con 3, te levantas tranquilo, tomas tu desayuno, lees el periódico, oye, inflación es 4. Ah, yo esperaba 3. Ya, ahora espero 4. Esa es adaptativa, ¿no? En ese sentido. En cambio, la racional es, oye, el Banco Central está emitiendo más dinero, mira cómo ha bajado las tasas y las tasas de crecimiento del dinero ha crecido fuertemente. Ah, no, ya se vive la inflación. Es diferente. Y por último, acá tenemos los famosos choques de oferta, ¿no? Que es, también es una teoría de los costos. Por ejemplo, los keynesianos piensan que la inflación se debe también al dinero en exceso, pero también a los costos, a los choques de oferta. Los clásicos no pensaban igual, los monetaristas tampoco piensan igual, y los austríacos tampoco piensan igual. Friedman, muy conocido, dijo, la inflación siempre y en todo lugar es un fenómeno monetario. No, pero los costos influyen, pero ¿por qué suben los costos? Ah, los costos también son precios. Entonces, son diferentes visiones de cómo ven la economía. Por eso que la macroeconomía se hace muy rica y muy interesante, y hoy día está muy divertida, ¿no? Porque de diferentes escuelas tú puedes dar recomendaciones diferentes. Entonces, con esto yo ya daría por finalizada mi exposición, Omar, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o una inquietud. Bueno, ante todo, gracias, doctor Marco. Amigos, la sala está abierta, seguramente deben tener alguna inquietud o algún alcance. El momento para hablar es ahora. Claro, una inquietud de... Vladimir Cayo. Hola. Está Alfredo. Alfredo Izaguirre. Omar, ¿tú qué opinas de la política del Banco Central? ¿Que se demoró mucho en subir las tasas? ¿Está demorando mucho que baje la inflación o está bien? Bueno, yo creo que en general el comportamiento del Banco Central tiene una nota probatoria, ¿no? Ahora, respecto de la oportunidad en sí, quizás se haya tardado un poco, quizás, pero también recordemos que hay un contexto político, ¿no? Si bien es cierto, es un tema netamente técnico y se entiende que hay dependencia, pero también juega el tema político, ¿no? También juega el tema político. Y siempre cuando se habla de alzar tasas, inmediatamente también hay comentarios al respecto de, oye, ¿sabes qué? Se va a enfriar la economía, ¿no? Va a haber menos actividad. Y creo que también eso ha afectado, ¿no? Ha hecho que estas decisiones pues se hayan tomado de repente un poquito a destiempo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, como dices tú, ¿no? El Banco Central actúa muy bien en el sentido que la prioridad ha sido la inflación a la actividad económica, ¿no? Porque si tú te pones a pensar, o cualquier persona que no está, digamos, formada en economía, se preguntará, oye, ¿por qué han subido las tasas si hay recesión? ¿Quiere decir que la recesión ha sido ocasionada porque han subido la tasa, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que suban la tasa si también la economía va a caer, ¿no? Eso es lo primero que uno puede preguntar, ¿no? Pero lo que hay que entender es que la misión del Banco Central es la inflación. Entonces, varios economistas dijeron de que la economía es la ciencia de los conflictos de objetivos, que en inglés se conocen como los famosos trade-offs, ¿no? Entonces, el Banco Central tiene un dilema, ¿no? Actividad económica, tipo de cambio,
o inflación. Tiene tres niveles ahí. Entonces, a veces inclusive tiene que sacrificar un poco el tipo de cambio, o dejar al tipo de cambio libre y irse por la inflación. Entonces, ha demostrado, digamos, de que su prioridad es la inflación. Y eso es lo que aplaudir, ¿cierto? Y por un lado. Y por otro lado, se ha mantenido la institución, ¿no? Y no fue tocada, ¿no? En la época de crisis política, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay mucho, muy buenos. Eso hay que resaltarlo, ¿no? Yo Pero quería si uno entra a detalles, ya podría ser una crítica un poquito más teórica, más profunda, ¿no? Ujú. Yo quería hacer una pregunta, doctor, de repente un poquito salidito Sí, del tema, pero creo que cuando hablamos de dinero, hoy en día está muy en boga el tema esto de las criptomonedas, ¿no? Eh, no sé cuál es su punto de vista al respecto, ¿no? Incluso que se sí, esté tengo entendido que el Banco Central está investigando a crear una criptomoneda. Yo sé que está investigando. Y yo creo que eso se viene, ¿ah? O sea, al final se pudiera cumplir lo que Hayek dijo, ¿no? Y Hayek no lo inventó, sino es un tema que es muy antiguo. Cada banco puede tener su moneda. Entonces, quizá la moneda nacional de uso forzoso va a continuar, el sol en este caso, pero no estamos dolarizados. O sea, no tenemos dos monedas realmente. Entonces no estamos tan lejos, ¿no? Y la criptomoneda podría ser una tercera moneda, pero eso es medio, yo lo veo medio complicado, todavía hay muy poca teoría de eso, ¿no? Porque la criptomoneda, ¿qué sustento tiene, no? El dinero actual, por ejemplo, es un sistema fiduciario, ¿no? Es porque la gente confía en el billete, en la moneda, pero realmente el Banco Central emite, por ejemplo, 1.000 y la liquidez es 3.000, ¿no? Pero de todas maneras hay un metal ahí, ¿no? Un metálico, monedas y billetes, ¿no? Algo de respaldo tiene la liquidez, ¿no? En cambio, con las criptos, es un tema que me parece que todavía es práctico, pero teóricamente no. Tu hijo. Está, Barato, dice. no hay todavía, no he observado. Pero quizás en el futuro sí, yo creo que sí cada banco va a crear, inclusive empresas, ¿no? La Microsoft tiene su criptomoneda. O sea, hay van a van a crear su propia moneda, ¿no? El tema está en cuál es el respaldo de la criptomoneda. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Comprenderlo bien, ¿no? Cómo se crean las criptos y cuáles son el sustento, ¿no? Ujú. Bueno, amigos, si alguien tiene una pregunta, es encantado de poderlos escuchar. Bueno, yo quiero aprovechar el momento ya para ir cerrando, para reiterar las personas que estén interesadas en adquirir ambos libros. El profesor Marco tiene tanto el libro de microeconomía de la sesión anterior, ¿no? Que son fundamentos de microeconomía, y fundamentos de macroeconomía, ¿no? Parece que Paul ha levantado la mano. No, no, pero termina. Ya, Sí, perfecto. Voy a redondear la idea. Entonces, he pasado el link allí, pueden adquirirlo para que lo puedan adquirir realmente. Y bueno, tienen toda la posibilidad de hacerlo, ¿no? Simplemente esa aclaración. Yo puedo preguntar. Sí, claro. sí, escucho. Ya, buenas noches, profesor. Interesante charla o exposición. Bueno, una inquietud que al menos a los estudiantes de economía se nos genera es el tema del por qué suben los tipos de interés, ¿verdad? No, uno se puede preguntar y decir, bueno, suben por un tema inflacionario o suben por un tema de un exceso de producción, ¿no? Que también es un problema. Y yo vi que bueno, en la tercera, cuarta hoja de su exposición habló sobre el triángulo de Hayek, ¿no? Y claro, aumentar los tipos de interés no solo implica retrasar la velocidad de circulación del dinero, que básicamente es el tema de los créditos, ¿no? Sino también aumentar el tipo de interés implica mayor cantidad de ahorro.
Y si fuera así, ¿no? Si aumentar los tipos de interés, que son políticas monetarias contractivas, implicaría, según Hayek, es el aumentar la primera etapa del triángulo de Hayek, ¿no? Que es la etapa de investigación o etapas de extracción, que básicamente es donde se canaliza, según Hayek, el ahorro o se capitaliza el ahorro en estas etapas, ¿no? Y esto, básicamente, podríamos decir que es bueno y podría generar crecimiento económico a futuro. No, según Hayek. Yo creo que no, no, que no necesariamente es así. Y yo a lo mejor, yo sé que aquí muchos son austríacos, pero si recurrimos a uno de los o a un autor, o dos, ¿no? Que es Joseph Stiglitz y Andrew Weiss, sobre todo Andrew Weiss, tiene su gestora de fondos, ¿no? Que cuando hablan sobre modelos de crecimiento, no, perdón, modelos de ciclos económicos, ellos critican un modelo que normalmente en su tiempo de Long Plosser, que estaba en apogeo, ellos lo critican por un tema de que no lograba explicar, ¿no? El tema de por qué había crecimiento económico con políticas monetarias expansivas, ¿no? Ya que obviamente los clásicos critican esto. ¿No? Entonces, Weiss dice que si nosotros aumentemos o el tipo de interés, o el gobierno o el Banco Central aumenta el tipo de interés o reduzca el tipo de interés, eso no va a influir básicamente en los tipos de interés, por ejemplo, que en el sistema financiero, ¿no? Porque ellos creían que el tipo de interés era una política bueno, una política interna dentro de los bancos, ¿no? Lo que sí influía es el tema de si aumentaba o no los excesos de demanda crediticia, ¿no? Y ellos explican un exceso de demanda crediticia, ¿no? Como la financiación de los bancos privados, ¿no? Respecto de su cartera crediticia, tanto en proyectos seguros y proyectos riesgosos. Y claro, si aumentan los tipos de interés, también está aumentando la financiación de proyectos riesgosos, ¿no? Lo cual obviamente los bancos no hacen. Y yo creo que, por ejemplo, ahora, el aumento del tipo de interés, el Banco Central, yo creo que está viendo eso, ¿no? Porque básicamente el modelo de Weiss es un modelo real, un modelo que al menos tiene bastante evidencia empírica, ¿no? Que es nuevo keynesiano, donde se demuestra, ¿no? Que los tipos de interés, si bien influyen en la economía, ¿no? También influyen en cómo va a distribuir su riesgo en su cartera crediticia a los bancos, ¿no? Y claro, si aumentan los tipos de interés, obviamente los bancos van a contraer su oferta crediticia. Eso incrementa el exceso de demanda de créditos y por tanto ralentiza la velocidad de circulación del dinero, ¿no? Que básicamente es la, los austríacos llaman nueva creación de dinero, ¿no? Y yo lo llamo solo nueva creación de medios fiduciarios, ¿no? Y yo creo que, no, y no creo, es lo que está reteniendo actualmente, yo creo que la inflación. Y claro, ya esto voy, la preocupación del Banco Central no solo es la inflación, también es el riesgo de los créditos, ¿no? Y claro, si aumentas de golpe el tipo de interés, también estás propenso a caer en un shock financiero. Eso sería todo, profe. Bueno, el autor no lo he estudiado, el que tú nombras, ¿no? Pero no sé si quieres hacer alguna pregunta para poderte contestar. Así era una forma de replicar, por ejemplo, lo que usted decía si el Banco Central había actuado bien, ¿no? Yo creo que sí actuó bien, ¿no? Yo también considero que actuó bastante, fue muy prudente, ¿no? Porque usted dijo que se había demorado mucho en actuar, ¿no? Que había hecho bien, pero se había demorado mucho. Yo creo que también hay que ver este punto, ¿no? Que no solo es la inflación, sino también evitar shocks financieros. Y sabemos, bueno, al menos como estudiante de economía, sabemos que los shocks financieros son muy, muy críticos, ¿no? Y que te pueden provocar recesiones que son irreparables. Eso, profe. A ver, yo por ejemplo, ¿qué pienso? Yo pienso que el Banco Central existe para crear dinero sin inflación. Esa es su función. Así de simple. Entonces, si la inflación ha llegado a 7%, tiene que haber una responsabilidad. Porque, por ejemplo, a mí me parece injusto que critiquen tanto al ministro de Economía porque va a haber recesión. Lo critican es una barbaridad.
Pero el Banco Central nadie dice nada, ¿no? De que la inflación haya llegado a 7%. Entonces, es un tema de investigación. ¿Por qué llegó a 7? ¿Por qué ha dejado que llegue a 7? Debió actuar antes. Entonces, estamos sufriendo las consecuencias. Todos estamos sufriendo las consecuencias de que la inflación haya subido. Pero claro, vienen los keynesianos y dicen, no, la inflación es por costo. La inflación es importada. Entonces, yo tengo unas estadísticas de una exposición que hice en Colombia el año pasado, donde demuestro que la liquidez mundial creció una barbaridad en el año 2021. Y en Perú creció 20.000 millones de soles. Entonces, había una inflación de medios de pago a nivel mundial. Esa es una inflación verdadera, ¿no? Entonces, hay una hipótesis, ¿no?, que puedo lanzar, que es que la inflación mundial se debió o se debe a esa gran emisión de dinero. ¿Qué consecuencia puede ser? Es una hipótesis que habría que investigar, pero si tú ves las cifras, haces una econometría ocular, así viendo, te das cuenta que hay una correlación entre una gran emisión de dinero a nivel mundial y una gran inflación a nivel mundial. Entonces, dejo eso, la pregunta, la lanzo al aire para que alguien pueda investigar. Ay, profe, ¿y qué opinas sobre el tema? Porque hace poquito nos salió la noticia sobre cómo el yuan había pasado o había ganado mayor valor y mayor aceptación, sobre todo en los medios de pagos internacionales frente al euro. ¿El de China? Ajaja. No estoy informado con respecto a eso, ¿no? Pero el dólar sigue siendo la moneda, ¿no? Más ¿Y fuerte. usted cree, profe, que, o sea, por ejemplo, como liberales, supongo que abogan el tema de la competencia, porque la competencia siempre es buena, ¿verdad? ¿Sería bueno tener una moneda alternativa al dólar? Eh, lo que pasa es que el dólar se ha impuesto porque está como plataforma en la economía de Estados Unidos, que es la más fuerte. Antes era la libra, ¿no? Ujú. Y ahora es el dólar, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando hice mi doctorado fue sobre la dolarización de la economía peruana. Y el jurado era muy opuesto a la dolarización. Inclusive estaban en contra de que Ecuador sea dolarizado. Y hablaban de que Ecuador iba a regresar al sur. Y yo me dijeron, oye, cuando yo sustenté era el 2009, después de la crisis internacional. Y yo le pregunté, ¿cómo puede sustentar dolarizar si el dólar está en crisis? No estaban de acuerdo. Y miren, De estas cosas también habla Fernández Vaca, ¿verdad? y sigue siendo el dólar. Ahora, que Chile, eso lo ha escrito Paul Krugman, ¿eh?, que es un medio keynesiano, brillante, ¿no? Dijo, China está paralizada por la ideología. O sea, China no puede desarrollarse más porque la ideología los frena. No pueden abrirse, pues. No pueden ser democráticos, no pueden ser libres porque su ideología es el comunismo. Entonces, por más que ellos quieran, no pueden. Eso dice Krugman, ¿no? Entonces, China quiere ser como Estados Unidos, tiene que ser libre. Entonces, quizás lo superen, puede ser, ¿verdad? Pero su ideología lo tiene frenado. Y si la moneda china es la más fuerte, por ejemplo, acá China tiene muchas inversiones también, ¿no? Va a tener el puerto de Shanghái. Entonces, de repente, nadie sabe, de acá a unos años comenzamos a ahorrar en moneda china. Puede ser, no, nadie sabe. No sabemos. Pero más o menos uno puede pronosticar, supongo. Bueno, como la econometría nos brinda esa herramienta, ¿no? La econometría ve el pasado. Regresión. Pero nos ayuda, por ejemplo, lo que yo, al menos hace poquito, estaba en, ¿no?, un curso de la RIEF. No sé si conoce a Hamilton Galindo. Y una frase que me gustó en plena clase, Del Banco Mundial, Galindo, ¿no? ajá, que dijo que la econometría, lo que si bien es una herramienta para investigar, una herramienta que nos ayuda a entender cómo se comportan las variables económicas y cuánta influencia tiene una en la otra, y
nos puede ayudar también en cierto grado a tener pronósticos, ¿no? Que esto no significa tener la certeza, pero sí en cierta forma tener una idea de qué puede funcionar o qué puede pasar, ¿no? Claro. Sí, en un corto tiempo, ¿no? Sí, claro. Una tendencia, ¿no? Ujú. Es muy importante, pero para mí, o sea, yo lo veo así. El análisis económico tiene dos componentes. El pasado, el medir, mediciones, ¿no? La mayoría de test son mediciones, pero hay otro componente que es el teórico. Entonces, el econometrista no hace teoría, hace mediciones. Ujú. Ese es la primera diferencia. Que brillante, ¿eh? O sea, tú imagínate lo que hace el Ministerio de Finanzas, la Banco Central, que son unas lumbreras en eso. Pero hay otro componente que es el teórico. O sea, yo no digo cuál es mejor y cuál le gana al otro. No. Hay la diferencia. Siguiendo a Menger, está la economía pura y después viene la estadística y la historia económica, que son, digamos, ciencias, ¿verdad? Teóricas, pero que se desarrollan en un lugar, espacio y tiempo concreto, no es universal. Ese es mi punto de vista, ¿no? Ah, pero qué Muchas gracias por interesante, tu ¿no? pregunta. Chévere. Y si tú me preguntas a mí, yo creo que hay que hacer los dos, lo empírico, estadístico y lo teórico. Si eres solamente teórico, tampoco ves el mundo, el concreto. Y si eres muy concreto, tampoco ves lo abstracto. Entonces, yo pienso que una mente amplia es la que tiene que ver los dos, no uno y otro. Ese es el equilibrio. Pero hay que Friedman, distinguirlo, uno y el otro, no mezclarlos. Los dos van juntos, son complementos, ¿no? Ah, Friedman habló de esto, ¿no? Soy en su artículo sobre métodos de la economía positiva, creo, donde menciona que la única forma de validar una teoría era mediante métodos positivos. Básicamente claro. sería la econometría, Eso ¿no? viene de Popper, claro, Karl Popper. Por eso le dicen a Friedman neopoperiano, le decían. Hay un Friedman, profesor, Friedman usa hay el un método profesor, Popiano. hay un profesor español, Oscar Vara, que menciona que no Ah, necesariamente claro. era neopoperiano, sino era un instrumentalista metodológico. A Friedman Bueno, lo considera. lo critican, pues claro. Claro, Oscar Wilde es famoso. Yo tengo un libro muy bueno de él, que habla de justamente de las corrientes macroeconómicas vigentes, ¿no? Escuela austriaca, el keynesianismo y las teorías racionales. Tiene un libro de Unión Editorial, Oscar Wilde, ¿no? Y sabe Ujú. bastante, es austriaco, pero sabe bastante de matemáticas. Se De pelea, pero con los austriacos. claro, Se o sea, pelea. él es Ajá. austriaco, pero puede ser econometrista y matemático también. Pero lo importante es que tú distingas qué usa para acá, para qué cosa. Entonces, un austriaco nunca va a aprender una teoría con econometría y matemáticas, pero sí Ujú. usa la economía, la econometría, para medir, hacer mediciones que las puedes proyectar, ¿sí? Y va a usar la matemática para explicar procesos complejos que la intuición no lo puede hacer. Y no deja de Pero ser. eso ya lo hacen los neoaustriacos, creo. Ya Porque, lo por hace. ejemplo, cuando lees a Mises invalida mucho estos temas. Incluso llega a invalidar hasta la psicología, ¿no? Bueno, sí, Por un muy tema de, por radical ejemplo, en ese sentido, claro. ajá, porque para Mises creo que la única forma de validar teorías era mediante la lógica racional, ¿no? Porque Claro. básicamente de eso se trata la praxeología. Yo como economista obviamente choca, pues, porque a uno le enseña econometría y esas cosas. Hay que ver las dos cosas. Ujú. No solamente uno, sino ya tú escoges cuál te gusta. Gracias, profe. Interesante. Me gustó la charla. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias. Bueno, amigo, muchas gracias. Estamos casi ya al borde con los tiempos también. De todo, muchas gracias a todos, sobre todo al doctor Marco. Em, bueno, seguramente va a haber otras ocasiones de juntarnos otra vez. Claro. Les recuerdo que el día domingo tenemos la clase teórica, perdón, la clase práctica. Así que muy buenas noches y nos vemos el día domingo. Gracias, Mar. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.